Bienvenidos a Real Historia, el podcast que te transporta a través del tiempo para rememorar los acontecimientos más importantes de la historia universal. Desde Asunción del Paraguay, a través de Informate PI, Emilio Urdapilleta presenta Real Historia. Martes 22 de julio del 2024, día de Santa María Magdalena, a quien invocamos en esta ocasión para que ruegue por nosotros en este programa especial. Y las recientes publicaciones del gobierno nacional respecto del turismo y respecto de la apertura de templos masónicos para que la gente los visite en las vacaciones de invierno, sobre todo, nos dan pie a que hagamos este programa en el que recordaremos a un personaje fundamental de nuestra historia, sobre todo en el periodo de la reconstrucción nacional tras la guerra de la Triple Alianza. Nos referimos a un verdadero héroe de la patria y, si Dios así lo permite, por intercesión de Santa María Magdalena también y de todos los grandes santos, futuro beato y futuro santo él también, el Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, quien prácticamente solo, con su cuerpo, su alma y su espíritu, acompañado del Espíritu Santo y de nuestro Señor, por supuesto, llevó adelante la reconstrucción moral de nuestra nación. Y uno de los aspectos fundamentales de su magisterio, como arzobispo de Asunción, como obispo del Paraguay, fue su lucha contra la francmasonería. Esto es la Real Historia. Juan Sinforiano Bogarín nació en el pueblo de Mbuyapeu, que se encuentra actualmente en el departamento de Paraguarí, un 21 de agosto de 1863. Perdió a sus padres durante la guerra de la Triple Alianza y, como se puede ver por la fecha, 21 de agosto de 1863, su nacimiento, tenía un año y poquito más cuando estalló la contienda, es decir, que es un superviviente de la guerra de la Triple Alianza, don Juan Sinforiano Bogarín, quien se convertiría en el obispo del Paraguay tiempo después. Se ordenó sacerdote el 24 de febrero de 1886 y de una manera muy inesperada por todos, el Papa León XIII, autor de grandes encíclicas contra la masonería, contra el liberalismo, contra el comunismo, la Rerum Novarum, por ejemplo, Libertas Prestantissimum, etcétera, etcétera. Este Papa León XIII, que en ese momento se encontraba prisionero en el Vaticano, le nombra obispo tras el fallecimiento de su antecesor, que fue el obispo Aponte. Por cierto que Aponte también fue un superviviente de la guerra de la Triple Alianza, dicho sea de paso. Y lo consagró obispo el famoso
e ilustrísimo Monseñor Luis Lasaña, quien vino de Roma para realizar este proceso de consagración. Y sus padrinos de consagración fueron el presidente de la República, entonces era Egusquiza, el general Egusquiza, el presidente. Bogarín, sin embargo, veía la situación de nuestro país y comprendía que moralmente la nación paraguaya estaba destruida. El arzobispo, o futuro arzobispo, entonces obispo del Paraguay, comprendía que el pueblo necesitaba ser elevado espiritualmente y también moralmente luego de la hecatombe que fue la guerra de la Triple Alianza. 6 años de guerra y prácticamente 10 años de posguerra en donde la nación quedó postrada. Se cometieron todo tipo de crímenes durante la guerra y en la posguerra también. Y el país sufría, adolecía enormemente de una falta de liderazgo cristiano católico. Es más, podríamos decir que en ese tiempo, muchos autores así lo afirman incluso, en el Paraguay campaban a sus anchas los francmasones, la masonería. Recordemos que en nuestro país, hasta el año 1870, no existían logias masónicas oficialmente fundadas y establecidas, por lo menos. Hubo un par de intentos de abrir logias clandestinas. Una de estas logias fue la logia volante Conway, que funcionaba en los barcos ingleses que operaban en el país a partir de 1853, 1854, más o menos. El cónsul Charles Hotham fue precisamente uno de los que integró a esa logia volante, en donde habrían participado, se dice que habrían participado el general Vicente Barrios, se dice que el teniente Andrés Herreros, se dice que... inclusive hay algunos documentos aquí y allá que parecerían confirmar la presencia de estos señores en dicha logia masónica, que era una logia clandestina e irregular, la logia volante Conway. Y también fue una logia clandestina e irregular la que fundó el italiano Enrico Tubo allá por 1863 y en la que también participaron extranjeros mayormente. No se puede descartar que hubiera algunos paraguayos incluso, pero lo cierto y lo concreto es que ambas logias, que son consideradas las primeras clandestinas que hubo en el país, la de los británicos en sus embarcaciones, conocida como Conway, y la de Enrico Tubo, que tiene el nombre simbólico de Pitágoras, según se dice, eran clandestinas, operaban en contra del gobierno, operaban sin autorización de la familia López en ese tiempo. Y ya sabemos perfectamente que el doctor Francia no aceptó la formación de ningún tipo de masonería en el país. Incluso le metió preso a un supuesto obispo masón de apellido Cabrera, que murió preso con las llagas y la gangrena. Eso se cuenta del doctor Francia. Y lo mismo sucedió con los López. Si bien es cierto que don Carlos Antonio, sobre todo, tuvo una relativa tolerancia con personas que pudieran pertenecer a la masonería. El caso, por ejemplo, del ministro brasileño Marqués de San Vicente, el famoso Pimienta Bueno, con el que él tuvo una buena relación, aunque no se sabe bien si hablaban o no de este tipo de temas, porque el don Carlos Antonio López era muy católico, al igual que su esposa, doña Juana Paula Carrillo. Y también tenía una buena relación con el inglés William Stewart, médico que era masón, que le robó dinero a Elisa Lynch, por cierto, y fue hallado culpable en Escocia, pero este médico
se declaró insolvente y no le devolvió ningún dinero a Elisa Lynch. Esa es otra historia. Lo cierto es que don Carlos se relacionaba con ellos sin que eso signifique que él forme parte. Y lo mismo sucede con Francisco Solano López. Se relacionaba con todo tipo de gente sin que eso signifique que él forme también parte de ninguna logia masónica. Y de hecho que en la conspiración de San Fernando, que se la conoce así, la conspiración de San Fernando, está bastante comprobado que muchos europeos, muchos extranjeros fueron ejecutados por pertenecer a la francmasonería. Entonces, esa es la historia. En Paraguay no había masonería hasta el año 1870, estaba prohibido, prácticamente penado por ley, formar parte de esa organización. Y cuando se abre, tras la guerra de la Triple Alianza, las primeras logias oficialmente establecidas en el país, el predominio de los francmasones era absoluto. Era absoluto. La degradación moral de nuestro país también era absoluta. Entiéndase el contexto de la posguerra. Y es allí en donde el arzobispo Juan Sinforiano Bogarín, primero obispo del Paraguay y luego arzobispo de Asunción, independizándose Asunción de la égida de Buenos Aires con la formación del arzobispado de Asunción, escribe una famosa pastoral que forma parte del magisterio ordinario del obispado de Asunción en comunión con el obispado, con el obispo de Roma, el Papa. Así es que esto es doctrina católica que todo paraguayo tiene que conocer, todo católico paraguayo tiene que conocer y asentir y obedecer, porque forma parte del magisterio del arzobispo Bogarín en comunión con el Papa. Es doctrina católica. Y esto es infalible, por más que no haya una declaración oficial de infalibilidad, forma parte del magisterio constante a lo largo del tiempo y de la tradición católica a lo largo del tiempo. Es decir que, a ver, la palabra infalible quizás no es la más adecuada, pero es indefectible en todo caso. Es indefectible, magisterio indefectible de la iglesia, que lo enseña siempre. Y si la iglesia así lo enseña, es porque tiene elementos de verdad. Y la verdad está revelada a través de la iglesia católica. Entonces, es magisterio ordinario del arzobispo de Asunción en comunión con el Papa. Entonces, esto todo católico debe seguir y todo católico debe obedecer de forma indefectible. De forma indefectible. Quizás infalible, estoy exagerando con eso, pero sí indefectible. Y ese texto, la pastoral del ilustrísimo y reverendísimo señor obispo del Paraguay, don Juan Sinforiano Bogarín, sobre la francmasonería, se publicó en el año 1896 para sorpresa de muchos. Para sorpresa de muchos. Porque en ese momento, la realidad es que en ese momento, como hemos dicho, el predominio de los masones en el país era total. A las anchas se mostraban sin disimulo alguno. Entonces el arzobispo se vio en la necesidad de explicarle a todos los fieles lo que realmente implicaba la presencia de los masones en el Paraguay. Y cita en varias partes de su pastoral, el autor cita en varias partes de su pastoral a los documentos pontificios, especialmente los más recientes que provenían del Papa León. Y una de sus frases más interesantes es, yo tengo aquí el texto, una de sus frases más interesantes es precisamente que no se trata el asunto de que sea o no lícita o ilícita ante la ley la masonería, puede estar o no aprobada por la ley. El asunto está en lo que la masonería representa
en función a los valores de la Iglesia Católica, una oposición a la Iglesia Católica. Y esta oposición teológica, o sea, lo que él quiere decir es que, claro, el gobierno te puede dar permiso, puedes tener autorización, puedes existir formal y oficialmente. Eso no quita el hecho de que lo que se predica dentro, las acciones allí dentro, las enseñanzas que están allí en esa institución son contrarias a la fe católica. Así como que alguien diga, sí, puede ser incluso despenalizada y hasta legalizada la prostitución en un país. Eso no significa que sea moral y éticamente aceptable lo que se haga en una casa de visitas vulgarmente llamada prostíbulo. ¿Se entiende? Entonces, él va desarrollando largo y tendido la cuestión de la francmasonería en el Paraguay, y esto desató toda una contienda en ese momento. Desató toda una contienda porque, como habíamos dicho, en el país campaban a sus anchas los masones en ese tiempo. Y eso motivó a que la misma masonería organizase una especie de respuesta, una especie de, digamos, campaña como para desprestigiar a la iglesia y llevar adelante sus propios fines. Por ejemplo, la campaña en favor del divorcio civil que se realizó en esos años y que estaba dirigida directamente en contra, valga la redundancia, dirigida directamente, ¿verdad?, en contra de la prédica de Juan Sinforiano Bogarín. Entonces la francmasonería le contraataca por ese lado, por el tema del divorcio civil, que terminó a la larga terminó a la larga siendo aceptado por el gobierno paraguayo. Creo que fue en tiempos de Emilio Acebal, precisamente, en donde se empezó a realizar esta campaña del divorcio civil y terminó aprobándose en el Paraguay, ¿verdad? Entonces allí hubo también toda una guerra y toda una cuestión. Pero permanecía firme la crítica del Monseñor Bogarín y él continuó, digámoslo de esta forma, continuó su prédica llevando llevando su mensaje a todo el país. Y por ejemplo, en el año 1898, aunque no lo dice explícitamente, el arzobispo Bogarín, entonces obispo del Paraguay, se pronuncia en contra del proyecto de ley de matrimonio civil. Ahí está. Era el proyecto de ley de matrimonio civil. Porque él el año anterior había hecho su encíclica contra la masonería, y ese mismo año anterior, cuando lanzó su encíclica contra la masonería, los masones presentan el proyecto de ley del matrimonio civil. Y al año siguiente, él, en 1898, hace otra encíclica que también es, digamos, sí, también forma parte del magisterio del obispo de Asunción. En esta encíclica, él cuestiona el proyecto de ley de matrimonio civil que se planteó en 1898 y da a entender, una vez más, aquí no más tan explícito, pero sí da a entender que esto proviene de la guerra que la masonería declara a la Iglesia Católica. Por diversos motivos. Es que la cuestión del matrimonio civil es sencilla. El matrimonio civil conduce al divorcio civil. Por eso yo dije al comienzo el divorcio civil. Porque es lo lógico. Si uno lleva a cabo el matrimonio civil es simplemente porque quiere más adelante aprobar el divorcio civil, cosa que la Iglesia Católica no permite. Y se vio por experiencia y se conocía en ese momento por la experiencia de otros países que el matrimonio civil no es otra cosa sino permitir
que la supuesta unión entre hombre y mujer en esos supuestos matrimonios civiles a la larga se convierta en un divorcio o que se pueda anular por ley y que se haga la repartija de los bienes, etcétera, etcétera, etcétera. No era la intención cautelar ni proteger los bienes del esposo y de la esposa. No, la intención es simplemente eliminar a la iglesia, eliminar a las leyes de la iglesia, la enseñanza y el magisterio de la iglesia respecto de que el matrimonio es indisoluble y poner leyes humanas para el matrimonio que permitan a la larga la disolución de los matrimonios. Entonces, ese era el argumento del arzobispo Bogarín. Y tiene dos encíclicas, la primera contra la masonería, que ya mencionamos, y la segunda que sale al año siguiente, una encíclica pastoral en contra del matrimonio civil. ¿Terminó aprobándose? Sí, terminó aprobándose porque, bueno, no tenía fuerza política en ese momento la iglesia. El arzobispo Bogarín tuvo que trabajar de abajo, tuvo que trabajar muy de abajo, tuvo que operar desde cero prácticamente, creando una nueva feligresía, creando a una nueva comprensión religiosa del país y en esto una nueva conciencia y tejido religioso del país. Y en esto le apoyó muchísimo el padre Fidel Maíz, con sus aciertos y desaciertos Fidel Maíz. En esto le apoyó muchísimo también el vicario Hermenegildo Roa, que era tío de Augusto Roa Bastos. Y muchos otros curas, el padre Duarte, que también está en proceso de canonización, si bien es cierto que ya era mucho más joven Duarte que Juan Sinforiano Bogarín, pero en esto hubo una alianza del clero y un nuevo clero, el padre Molas también me viene a la mente, muchos sacerdotes que se organizaron y crearon una nueva comprensión, un nuevo tejido religioso, una renovación religiosa en el Paraguay, empezada por Juan Sinforiano Bogarín. Y en esto tuvieron un rol de preponderancia los colegios católicos que empezaron a fundarse. Los colegios católicos que empezaron a surgir a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, por ejemplo, el San José, el Monseñor Lasaña y otros tantos colegios católicos, el Salesianito, etcétera, etcétera, que ejercieron esta batalla cultural, como le gusta tanto a la gente hablar de eso hoy en día, ¿verdad? La guerra cultural, en donde los colegios católicos formaban a los mejores realmente. En esa época era así, formaban a los mejores estudiantes de la época. Y estos estudiantes salían imbuidos de este ideal patriótico y a la vez católico que estaba enmarcado en el magisterio del arzobispo Bogarín. Mucho de ese legado que Paraguay tuvo en la década de los 30, de los 40, de los 50 del siglo XX, de ese catolicismo tan patriótico, tan nacionalista, y que tenía mucho también de esa guerra contra la masonería, viene del arzobispo Bogarín, viene de él y de su grupo de sacerdotes de ese tiempo. Después va a producirse una metamorfosis en la iglesia siempre, Ecclesiam semper reformanda, la iglesia siempre se reforma. Y a partir de la dictadura del general Stroessner es como que lentamente va a cambiar el enfoque de la iglesia. No va a concentrarse tanto en estos temas que tocó Bogarín en su momento, va a concentrarse más en las luchas sociales, en la democracia y todo esto. Y para bien o para mal la iglesia se fue por ese camino, en lo político digo, en lo político, pero no cambia el hecho de su magisterio infalible o de su magisterio indefectible en todo caso, que es que Bogarín se plantó contra la francmasonería. El arzobispo Bogarín inició prácticamente solo, retomó, levantó la bandera del mariscal López en ese sentido y se
elevó en contra de la masonería y logró aglutinar tras suyo a todo el pueblo católico que tuvo conciencia de la degradación moral de nuestro país en esos años. Porque Paraguay estaba en la lona, no solo en lo económico, que es debatible, lo material viene y va. Podemos estar muy bien en lo económico en una época y estar muy mal en otra, porque es así, lo material viene y va. Pero el problema de Paraguay era su degradación moral, su degradación ética en la posguerra de la Triple Alianza. Estaba en la lona. Ocurrían hechos lamentables, deleznables. Famoso está el parricidio del papá de Gastón Gadín. Gastón Gadín, su padre era masón y el mismo Gastón Gadín parece que también estaba en esa onda y le asesinó a su propio papá. No se sabe hasta ahora para qué, por lo visto quería apoderarse de sus bienes, quién sé yo, hay estudios del tema. Eso ocurría en Paraguay, era la tónica cotidiana de nuestro país en esa época de degradación absoluta. Y el arzobispo Bogarín fue fundamental para ese momento clave en el que nuestra nación se reconstruyó ética y también moralmente, finales del siglo XIX, pero especialmente inicios del siglo XX. E inclusive podemos decir que en la guerra del Chaco, el clero tuvo enorme preponderancia y en eso también está la influencia del arzobispo Juan Sinforiano Bogarín. Es muy importante, pues, recordar a los grandes hombres que hicieron y dejaron todo por la patria, con sus aciertos y desaciertos, porque Bogarín también en la parte política seguramente tuvo que transigir en algunas cosas, ser intransigente en otras, y tuvo que manejar el barco acá en Asunción, el barco, las tempestades del barco. Me acuerdo del libro del padre Sáenz, la barca y sus tempestades. Y bueno, el barco acá en Asunción lo manejaba Bogarín y tuvo que saber seguramente calafatear aquí, timonear allá, pero hizo un enorme trabajo sin duda. Y hay una anécdota inclusive del arzobispo Bogarín. Y con esto quiero cerrar este programa que lo dedicamos a él. En el año 1920 aproximadamente nos cuenta Bogarín que, como era costumbre en el Paraguay, el obispo le daba nombre a los barrios de la ciudad de Asunción. Era una costumbre. Y uno de los barrios, a pedido de sus feligreses, según él, y he pedido que él no se opuso, pedido a que él no se opuso, digo bien, pasó a llamarse Barrio Mariscal López. Y él lo hace figurar con ese nombre digamos, en los documentos oficiales, Barrio Mariscal López. Cuando el nombre del Mariscal López estaba prohibido y vedado por la legislación entonces vigente, el arzobispo Bogarín le pone el nombre de Barrio Mariscal López a uno de los barrios de Asunción. Esto motivó las protestas de los ministros del gobierno de entonces, encabezadas por el ministro Belisario Rivarola. Belisario Rivarola protesta y le dice que al arzobispo, ¿cómo usted se mete en donde no le importa a ustedes de la iglesia? No les interesan las leyes de nuestro país. Ustedes creen que pueden dominar el Estado, iglesia y Estado, asuntos separados. Firma Rivarola y firman los liberales y firman los masones, indignadísimos porque Bogarín le puso ese nombre al barrio Mariscal López, actual barrio Mariscal López. Y Bogarín, ni corto ni perezoso, les dijo, bueno, ustedes tienen que respetar la voluntad de los feligreses de Asunción. Y si los feligreses de Asunción quieren que así se llame este barrio, yo voy a hacer que este barrio se llame Mariscal López. Una historia que pocas veces se cuenta sobre el arzobispo Juan Sinforiano Bogarín. Que Dios lo tenga en su santísima gloria y que pronto, más pronto que tarde,
podamos llamarlo Beato Juan Sinforiano Bogarín. Síganos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, X, Spotify, todos los medios a disposición. Por supuesto, nada personal contra nadie. Yo soy católico y ustedes lo saben, pecador. Y bueno, sí es más, tengo amigos que son del Club Olimpia, del Club Cerro Porteño, que son blancos, que son rubios, que son pelirrojos, que son africanos. O sea, de todos los colores y sabores tengo amigos, así es que esto no es nada personal, es una historia sobre el gran arzobispo Juan Sinforiano Bogarín, y es muy importante que los católicos de nuestro país recuerden su figura, su magisterio, su lucha y sus grandes éxitos, y también, por supuesto, los errores políticos que pudo haber cometido, como todo ser humano, ¿verdad? Síganos en las redes sociales, como ya les dije, y si Dios así nos lo permite, nos reencontraremos en la próxima edición de La Real Historia. Este es el programa número, ya ni me acuerdo del programa número, tengo que ver, creo que es el episodio número 54, 55, por ahí andamos. Así es que nos reencontramos el próximo martes. Hasta la próxima.